Hola de nuevo, chicos. El día de hoy, vamos a hacer subtítulos en varios idiomas, en YouTube Studio. Hola, soy Ruby Hillman. Antes de empezar el video, quiero aparecer en los videos de Leitomaga. Hace ayer platicamos a Leitomaga para ver en los videos y dijo que sí. Yo voy con Leitomaga mientras dice a ustedes. Bueno, ya lo escucharon. Ruby va a dar al público, porque es mi amiga, va a ser la segunda protagonista de mi canal, presentando del personaje. Y ahora sí, podemos iniciar el video. Primero, vamos a Chrome, para buscar una página web. Escribimos lo siguiente, www.ir-studio con login, y buscamos. Le da login, y te mandará un sitio web vinculando a tu cuenta de YouTube Studio. Leitomaga, ¿por qué no enseñaste a mí? Yo no sabía que tiene el secreto de YouTube. No me dio tiempo a hacerlo, hago vídeos de cuando y tardó a veces sacar buenos vídeos. Además, yo estoy traduciendo a los demás idiomas que consiga al público. Ahorita ya verán ustedes, cómo yo hice todo eso. Después presiona de 3 botones, y van a abrir la pestaña nueva para Chrome, así guardamos la página web por si se pierden. Van a la barra de tareas, quita la aplicación de YouTube Studio porque ya lo guardamos. Cierra la página porque si lo hago. Si ya se fijaron a la izquierda, se darán cuenta que está la opción de subtítulos. Está en el panel de opciones de cada canal que pocas veces usan. Vamos a ver subtítulos, para enseñarles cómo. Como pueden ver, yo hice varios idiomas acá de la columna subtítulos que se muestra en total. Vamos a presionar el título. Si ves que el subtítulo no está disponible, quiere decir que no tiene subtítulo a la original. Yo elegí mexicano, porque vivo en mi país, ya lo saben ustedes. Antes que vayamos al subtítulo automático, vamos a agregar idioma, por ejemplo inglés. Ya lo encontré, y le damos el botón de lápiz, que significa agregar. Hay 4 opciones para agregar el subtítulo. Uno que es sincronizar automáticamente, es que el video vincula la voz a texto para que el texto tenga listo el subtítulo. También se puede pegar el texto, pero tiene que ser el mismo texto del video ya que necesita hablar exactamente del video, si funciona correctamente. Otro, es subir archivo, es cuando tengas el subtítulo original o otro idioma que ya está listo, pero tiene que ser con tiempo en orden, buena ortografía ya sea palabras, puntos, comas, símbolos etc, y que dure el mismo del video. Si esto no funciona, no te deja. Otro también, es escribir manualmente, que tú haces el subtítulo como tú quieras hacerlo, solo tienes que escuchar el video, y escribir poco a poco hasta terminar el video. Pero no te sirve mucho, tarda mucho procesar el subtítulo, escuchar y escribir si el video es largo o corto, pero es cansado hacerlo que tú si no aguantas, no quieres hacerlo. Por último, es traducir automáticamente, es una función que YouTube haga traducir usando Google Translate, y ya está todo visto tan rápido. Lo que ustedes lo hagan, es presionar siempre del último, lo cual, es traducir solo y no necesitas nada. Pero eso no deja, por eso hay que hacer el subtítulo original que es español, cuando ya está listo. Primero, vamos al subtítulo automático, y acá está todo el texto listo. Hay que mantener pulsado y marca el texto todo hasta el final. Le damos copiar. Vamos a entrar Español México, le damos sincronizar, y hay que pegar el texto que yo tengo. Voy a hacer recorte, hacer subtítulo me lleva mucho tiempo el video. Chicos, ya está organizado. Presioné editar tiempos, y vamos a ver el video cómo está. Hola, gente. Hoy vamos a exportar vídeos de 4K en CapCut gratis, sin tener que pagar nada. Actualmente CapCut ya es una app bien costoso por varias funciones. Pues déjame decirte que CapCut ya se está pasando más ganar dinero porque quiere más. Muy bien, todo está perfecto al inicio, el subtítulo va muy bien en el video que dice exactamente. Así que vamos a publicar. Ya está listo el subtítulo, lo que vamos a hacer, es presionar lápiz que está en inglés. Le damos traducir, y ya está todo está listo. Vamos a publicar.
Vamos a repetir lo mismo, agregar 2 idiomas más. Yo en mi caso elijo francés y portugués. Aquí está francés. Primero, presiono el lápiz para entrar. Después selecciona el último que dice traducir automáticamente. Y dale publicar. Última vez, chicos. Vamos a buscar portugués. Presionamos. Presiona el logo de lápiz. Dale traducir. Por último publicar. Y listo. Ya tenemos a francés y portugués tan fácilmente. Pueden hacer más idiomas que tú desees o con lo que tú quieras. Y así gente nos gustará tu asombrosa idea. Sí, Ruby Hillman. La gente les encantará esto. Ah, por cierto, hay una columna que dice título y descripción en los demás idiomas. Vamos al lápiz para ver. Para poder hacerlo, YouTube no traduce títulos ni descripciones automáticamente. Solo que nos tendremos que hacer es usar un traductor para que nos copie y lo pegue. Yo voy a abrir el traductor. Ok, chicos. Vamos a ser rápido, porque no quiero que el video esté largo, vamos por empezar. Presionamos el lápiz. Marquen presionado para marcar el título. Y suelto. Ya tenemos traducido al inglés, lo mismo vamos a hacer. Marquen presionado y suelte donde está la traducción. Presionamos aceptar, y listo. Ya tienes traducido al inglés muy fácil. Chicos, si quieren traducir a más idiomas, tienen que hacer lo mismo el subtítulo y la descripción que yo hago. Eso es todo, chicos. Si te gustó este video deja tu like y suscríbete para más tutoriales. Bueno, adiós. Adiós chicos, que le vayan bien.